Evangelio según San Juan, capítulo 21 y 22, 21 y 22. El título de este sermón, de este mensaje es enfócate. ¿Por qué no le dice al hermano que está a su lado, enfócate? Enfócate, vamos, no se escucha, dígale enfócate. O al que está enfrente de usted, o al que esté atrás de usted, dígale enfócate. El Señor nos hace un llamado en esta noche a enfocarnos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, sígueme. La historia esta me fascina porque podemos ver que después de que Jesús fue crucificado, podemos ver que Él tiene un encuentro con Pedro. Este Pedro es un discípulo de Jesús, un discípulo atrabancado, un discípulo que vemos que desde que Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice: Señor Jesús, no es necesario que tú hagas esto, ¿por qué tienes que pasar por esto? Pero atrabancadamente le dice: Señor Jesús, si es necesario, yo muero por ti, yo doy mi vida por ti. Pedro había hecho muchas palabras, muchas promesas al maestro, pero Jesús le advierte y le dice: tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro quizá, yo me imagino que se encontraba un poco asombrado por esta situación, por lo que él tendría que hacer y porque Jesús ya mismo se lo había dicho. Pero podemos ver que antes de la crucifixión se cumple lo que Jesús había dicho: canta el gallo. Y Pedro ya le había negado no solamente una, sino 2, sino 3 veces. Pedro le negó a Jesús. Pero lo hermoso de esta historia y lo que podemos ver en este capítulo es que después de esto Jesús tiene un encuentro con Pedro y le llama y lo confronta, lo restaura, lo levanta, le da un llamado, le da un enfoque específico para su vida, lo cual tenía Pedro que seguir de ahora en adelante. Pedro sabía que Jesús ya no iba a estar y es por eso que Jesús le encomienda una tarea especial. Es por eso que Jesús se acerca con él para que su corazón sea restaurado, para que su corazón sea sanado, porque sabía el Señor Jesús que era necesario que Pedro entendiera que él tenía algo que hacer para él cuando ya no estuviese. Pero después, si usted continúa leyendo esta historia conmigo, entre los versículos que leíamos ahorita, entre los versículos 21, 20 y un poquito más arriba, podemos ver que después de que Jesús tiene este encuentro con Pedro, después de que Jesús le restaura, le levanta, ahora vemos que Jesús se encuentra con otro de sus discípulos, el discípulo amado, Juan. Y cuando ve Pedro a Jesús con Juan, Pedro le dice: ¿y qué va a pasar con él? Ya hablaste conmigo, ya te dirigiste conmigo, ahora ¿qué va a pasar con Juan? Y es lo que veíamos ahorita en el versículo 21 y el versículo 22. Jesús le contesta: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué a ti? Dice la versión 60. En cuanto a ti, sígueme. Y cuando yo leí esta porción de la palabra, el Señor hablaba a mi espíritu y me hacía entender que muchas veces como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos de Cristo, nos enfocamos más en nuestro hermano, en otro discípulo, y no nos estamos enfocando en nosotros mismos como discípulos de Cristo. Nos enfocamos si nuestro hermano está sirviendo más, nos enfocamos si nuestro hermano canta más veces, o nos enfocamos si nuestro hermano tiene menos tiempo aquí en la iglesia, pero ya está muy activo, ya está sirviendo al Señor. Comenzamos a poner nuestra mirada en la persona que está sirviendo al lado nuestro, en la persona que se está levantando para seguir a Jesús, y nos olvidamos que nosotros también hemos sido llamados, hemos sido confrontados, hemos sido salvados por Jesucristo para que nosotros también a Él le sigamos, y perdemos el enfoque. Ahí es cuando comenzamos a perder ese enfoque y comenzamos a ver a nuestro hermano, comenzamos a ver al vecino, al primo, al pastor, al otro líder con otros ojos, pero hemos volteado nuestra mirada a la persona equivocada. No estamos viendo a Jesucristo, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha pedido que nosotros le sirvamos y le sigamos. Y nos olvidamos de lo que Jesús tiene para con nosotros. Pedro denota en este momento de la historia que él
ya se había olvidado de aquel encuentro que había tenido con Jesucristo. En esta historia denota que no importaba lo que ya había hablado con Jesús, lo que Jesús le había pedido que hiciera. Ahora él quería saber qué es lo que iba a pasar con Juan, cuando él ya tenía algo que hacer, algo en que enfocarse. En esta tarde yo le quiero mencionar, en base a esta historia, decirle 3 tareas en las cuales tenemos que enfocarnos, 3 tareas en las cuales tenemos que enfocarnos para poder agradar a Jesús por sobre todas las cosas. 3 tareas sencillas en las cuales podremos ver reflejado nuestra vida claramente en la vida de Pedro, para que nosotros podamos poner por obra lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos para agradarle a Él y enfocarnos solamente en Él. Primera tarea en la cual tenemos que enfocarnos es: enfócate en amarle, enfocarnos en amar al Señor. Vamos a los versículos 15 al 17 del capítulo 21 de Juan. Nos dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió a que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Este Pedro aguerrido y atrabancado, amados hermanos, ahora se encuentra frente a Jesús, aquel que lo había salvado, aquel que se interesaba por su vida, y le dice: ¿me amas? ¿Me amas? Y no le pregunta esto una vez, sino 3 veces. Pero vemos el interés por Jesús en la vida de Pedro. Era un interés enorme al hacerle esta pregunta: ¿me amas, Pedro? Pedro le contesta las 3 veces: Señor, te quiero. La expresión que Jesús le estaba diciendo, la forma en que Jesús se expresaba y le preguntaba a Pedro, era esperando que Pedro le dijera: yo te amo. Este amor, en el cual en la traducción original es ágape. Yo te amo quiere decir yo te amo de una forma divina, es decir, yo estoy dispuesto a amarte por sobre todas las cosas. Pero Pedro le contestaba: yo te quiero, yo te aprecio como un hermano. Yo me imagino que Pedro se encontraba contristado, triste, porque aún después de haberle negado 3 veces, Jesús se acerca delante de él y le dice: ¿me amas? Pero si Jesús estaba frente a Pedro, es porque a él le interesaba que Pedro le amase con todo su corazón. A él le interesaba ver hasta dónde estaba dispuesto Pedro a contestar, y qué estaba dispuesto él a decir, aún y a pesar de lo que él había hecho quizá en el pasado. Jesús quería que él le dijera: yo te amo, yo te amo. Pero Pedro puede comprender que él era una carta abierta delante del maestro. Yo me imagino que Pedro dijo en ese momento: si el Señor ya predijo, ya me había dicho que yo le iba a negar, y se cumplió, el Señor ya sabe todo, el Señor ya ha visto todo. Y es por eso que Él le dice: sí, te quiero, tú, Señor, tú sabes todas las cosas. Y estas 3 clasificaciones que yo le mencionaba al principio es el amor ágape, el amor fileos y el amor eros. Pero podemos ver cómo Pedro le contesta con este amor fileos: yo te quiero. Es decir, yo te aprecio como un hermano, yo te aprecio, tengo una estima contigo. Pero yo me imagino que el Señor decía: yo espero que tú me digas: ¿me amas? Y cuando yo meditaba en esto, yo podía comprender que el Señor anhela que usted y yo le amemos con todo nuestro corazón. Que usted y yo estemos conscientes de que le amamos a Él más que por sobre todas las cosas, más que cualquier otra persona. El amor que esperaba Jesús de parte de Pedro era ese amor genuino que solamente podía provenir del Padre. El amor que Jesús esperaba de Pedro era un amor que iba a llevar a acción de ahora en adelante, y se lo iba a demostrar en diferentes circunstancias, en diferentes cosas. Y si usted se pone a pensar en esto, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor se interesaba en que su pueblo le amase. Podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor sabía que nosotros fácilmente como seres humanos podemos llegar a doblar nuestros sentimientos, amar a alguien más, amar inclusive algo más que a Él mismo.
Es por esto que el Señor se acerca con Pedro y le dice: ¿me amas? Y el Señor en esta tarde está aquí con nosotros haciéndonos esta misma pregunta. Comunidad cristiana Emanuel, ¿me amas? ¿Me amas? Porque a veces podemos dirigir nuestro amor a otras cosas, pero el Señor está interesado que nosotros a Él le amemos. Y en Deuteronomio, y aún se vuelve, podemos ver que en el Nuevo Testamento este mandamiento se repite, esta ordenanza de parte del Señor se repite a la iglesia: el amar al Señor con todo nuestro corazón. Es decir, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, todo lo que usted es, amado hermano, tiene que entregarse al Señor y amarle completamente a Él, porque sin Él no somos nada. Amarle con toda nuestra alma, es decir, que nuestras emociones también le amen a Él. Usted puede amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y gloria a Dios por ello, porque tiene amor por ellos. Pero es importante que antes que cualquier otra cosa, antes que sus sentimientos se desborden por alguien más, es que nuestros sentimientos se desborden por aquel que nos ha salvado, por aquel que se ha entregado por nosotros, que le amemos con todo nuestro sentir, pero también que le amemos con todas nuestras fuerzas. A veces decimos: Señor, yo te amo. Y sí lo sentimos, pero cuando se llega el servicio de las 9, de las 11, ay Señor, no me quiero levantar, estoy muy cansado. Pero cuando nos levantamos y ponemos un pie fuera de esa cama y decimos: yo voy a ir aunque esté cansado, no me importa si me desgasto, no me importa si me canso, no me importa si estoy agotado, yo voy a entregarle mis fuerzas, yo voy a entregarle todo lo que tengo, mi juventud, mi edad adulta, aún y los ancianos pueden amarle al Señor con todas sus fuerzas, porque esto es lo que Él pide de nosotros. Porque cuando nos enfocamos en amar al Padre, cuando nos enfocamos en amar a Jesús, nuestro único motivo será Él. Y nuestro enfoque solamente estará en Él. Cuando estamos conscientes que le amamos a Él, cuando estamos conscientes que nuestras fuerzas se han desbordado por Él, cuando estamos conscientes que todos nuestros sentimientos le aman a Él, oiga, amado hermano, usted no se va a preocupar por su vecino, y usted va a decir: Señor, yo a ti te amo con todo mi corazón y voy a vivir por ti y para ti, sin importar lo que tenga que pasar. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, que usted y yo le amemos. Esta es la tarea en la cual tenemos que enfocarnos, y es lo que Jesús había platicado con Pedro. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. La segunda tarea es enfocarnos en servirle. Versículo 15, 16 y 17. Después de que Jesús le hace esta pregunta a Pedro: ¿me amas?, podemos ver que Jesús le deja una tarea también. No solamente Jesús espera que usted y yo, amado hermano, le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, sino que también nos enfoquemos en servirle. A Pedro le deja esta tarea tan hermosa. Jesús se ve encargado de llamarle a él para que se convirtiese en su discípulo, y ahora le dice: no importa que tú me hayas negado, yo estoy aquí frente a ti para que tú me sirvas, para que tú seas un pastor de esta iglesia que se va a quedar aquí, para que tú te encargues de cuidarlos, para que tú te encargues de apacentarlos, de alimentarlos. Y así como Jesús tenía ese interés de que Pedro le sirviera, también tenía el interés de que Juan le sirviera. Después, cuando vemos cómo se encuentra con Juan, y si leemos el evangelio y leemos esas cartas que Juan escribe, podemos ver cómo Jesús utilizó a Juan de una manera diferente. Porque Jesús en cada uno de nosotros ha depositado algún talento especial para que usted y yo, amado hermano, le sirvamos. Entonces usted y yo tenemos que enfocarnos. Y lo más hermoso es que Él no hace acepción de personas. Yo me imagino que Pedro en ese momento dijo: bueno, yo te voy a servir, ya me pediste que yo apaciente, alimente, cuide las ovejas, pero ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer Él? Pero es hermoso saber que aún así Jesús le deja una tarea muy distinta a Juan.
Pero también podemos ver en la palabra del Señor cómo Él no hace acepción de personas. Cómo Él, así como le deja una tarea a Pedro, le deja una distinta a Juan. Pero también eso nos invita a reconocer y a entender que el Señor no hace acepción de personas. Si quizá el hermano que está enfrente de usted o está a su lado está un poco más activo, está sirviendo de una manera diferente, eso no significa que usted no pueda hacer algo para servir al Señor. El Señor también ha depositado algo sobre sus manos, en su corazón, para que usted se levante y comience a ponerlos por obra en el nombre de Cristo. Y yo le aseguro que cosas grandes comenzará usted a ver en su vida cuando usted comience a enfocarse en servirle solamente a Él. La parábola de los talentos nos habla de algo tan hermoso, que el Señor, este amo les deja a todos un talento. Quizá uno les deja uno, otro les dice la palabra, ¿verdad? Otro les deja dos, otro les deja 5, pero todos tenían algo por el que trabajar. A cada uno de nosotros el Señor nos ha depositado eso. Quizá 1, 2, 5, 6, 7, pero todos tenemos algo. Y tenemos que comenzar a enfocarnos en servirle. Y lo que Él quiere, lo que Él anhela es que su pueblo le sirva. Y nos lo ha dejado para que podamos ponerlo por obra y comenzar a servirle. Y todos tenemos esa tarea en la cual tenemos que comenzarla a accionar, comenzar a trabajar. Efesios 4, capítulo 11 al 13 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero ¿qué dice el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos en el ministerio. Si usted tiene un talento, si usted tiene un ministerio, si usted tiene algo específico que hacer para la obra del Señor, es para que su obra sea edificada, para que usted y yo seamos bendecidos y podamos ser perfeccionados para toda buena obra y seguir adelante y seguir trabajando para honrar al Señor como cuerpo de Cristo. Que todos podamos servirle como ese cuerpo que somos, estando Jesús a la cabeza, pero que podamos entender que así como el dedo tiene su función, mi rodilla va a tener otra, pero que estemos preocupados todos juntos, ir a la par para poderle servir al Señor y agradarle como Él lo anhela. Pero nos estamos enfocando en ello, en servirle a Él, ¿o nos estamos enfocando en la tarea de nuestro hermano? En ocasiones ponemos nuestra mirada en el servicio de nuestro hermano y nos olvidamos en el servicio que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Porque mi hermano está sirviendo de esta manera, mira sus errores, mira esto, pero el Señor nos ha llamado a que nosotros nos enfoquemos en servirle. Y cuando nos enfoquemos todos en servirle, iremos a la par e iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque todos estaremos haciendo la tarea que el Señor nos ha dejado. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor por ello? Vemos el otro caso de una mujer que no estaba muy enfocada, la mamá de uno de los discípulos en Mateo capítulo 20. Esta mujer no estaba enfocada y quería que uno de sus hijos estuviera a la diestra y otro al otro lado de Jesús. ¿Se sentarán ellos a tu lado? Ella estaba preocupada por esto. Pero Jesús le dice algo muy importante a los discípulos, porque sabía que esto no importaba. En versículo 6 del capítulo 20 de Mateo dice: pero entre ustedes será diferente. Es decir, Jesús les explicaba, ¿verdad? Aquí en el mundo, el que quiere servir se está preocupando por una posición, se está preocupando por cómo llegar. Muchos escalan sin importar que tienen que pisarle a alguien más y tener que pasar por sobre otra persona. Pero Jesús nos enseña algo diferente a nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Dice: el que quiera ser líder entre ustedes deberá servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo. El origen de la palabra siervo es esclavo. Y a veces lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que somos esclavos de Él. Somos esclavos de su pueblo, somos esclavos de aquella gente que está allá afuera, que necesita ser servida y que necesita comprender que el Señor ha puesto una tarea en nosotros también para que ellos puedan ser alcanzados. Pero el mayor ejemplo que usted y yo tenemos es Jesucristo, y Jesús les hace notar esto en el versículo 28 del capítulo 20. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida por rescate de muchos.
El Señor quiere que usted y yo nos enfoquemos en servirle. El Señor quiere que nos enfoquemos en hacer lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer individualmente, pero que para que podamos darle la honra y la gloria de vida a su nombre, porque Él ha puesto algo especial sobre nosotros. Amado hermano, amada hermana, la grandeza no se mide por la posición, la grandeza no se mide por cuántos talentos que usted pueda tener, la grandeza no se mide tampoco por las cosas que hacemos o deje de hacer nuestro hermano, sino la grandeza se mide por el servicio que demos a Jesús. La grandeza se mide por ese servicio que usted y yo le entreguemos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, conforme Él nos lo ha pedido. ¿Cómo es que tenemos que servirle? La palabra nos invita a que le sirvamos a Él con fervor. Nunca dejen de ser diligentes, dice su palabra, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Es decir, el Señor en cada uno deposita algo en nosotros especial, amén. Pero luego viene su Espíritu para incentivar ese trabajo, esa obra que usted y yo tenemos que hacer. Y cuando comencemos a sentir esto, hermano, es tiempo de que usted y yo nos levantemos. Es tiempo de que sacudamos el polvo y comencemos a trabajar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque grande es la tarea, la mies es mucha. Hay muchos allá afuera que necesitan ser alcanzados. Aún hay muchas cosas aquí en la iglesia que necesitan ser suplidas. Comencemos a servir, comencemos a enfocarnos a servirle a Él con fervor. Pero también nos habla de servirle con alegría. Salmo 100 versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría. Qué hermoso es que usted y yo le sirvamos a Él con gozo. Cuando usted y yo comenzamos a cambiar nuestra actitud en el servicio y comenzamos a alegrarnos, aún y porque tenemos que quizá levantarnos temprano, ¿por qué pasar quizá más horas ensayando, practicando, haciendo algo aquí en juntas, en reuniones? Pero comenzamos a hacerlo con gozo. El Señor se complacerá de eso y también bendecirá nuestras vidas. Él pide que usted y yo seamos siervos alegres. Él pide que usted y yo trabajemos para Él con alegría en todo momento, no renegando, sino alegres y contentos, porque Él nos ha confiado una tarea. Cuando yo pensaba en esto, yo decía: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas puesto o me hayas dado la oportunidad de servirte, de trabajar en estas cosas? No somos dignos. Y cuando comenzamos a cambiar esa mentalidad, comenzaremos a servir con alegría y nuestro corazón tendrá un giro completo y comenzaremos a hacerlo como Él espera. También nos pide que le sirvamos con temor, oiga, porque el servicio a Dios es santo, no es cualquier cosa. Dice Salmo 2, versículo 11 al 12: servid a Jehová con temor. Aquello que el Señor nos ha puesto a hacer, aquella tarea, es una tarea santa, es una tarea divina. Es una tarea que debemos de valorar y es una tarea que debemos de entender que no es cualquier cosa. Si el Señor le ha confiado a usted, nos ha confiado a todos algo, es para que nosotros tengamos ese temor reverente de no fallarle, de honrarle por sobre todas las cosas, de que todo lo que estemos haciendo lo hagamos con excelencia porque Él lo merece así, y que estemos conscientes de que vamos a servirle a Él con ese temor debido para honrarle a Él como se merece. Qué bueno que podamos servirle a Él y cuando Él venga por nosotros podamos escuchar lo que dice Mateo 25, 23. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan escuchar esa voz de Jesucristo que nos diga: entra al gozo de tu Señor? El servicio es algo hermoso. Hace días platicaba con un joven y me decía: sabes, he tenido muchas trabas en lo que he estado haciendo para Dios. Ha sido muy difícil lo que estoy haciendo. Me he encontrado con muchas dificultades, personas, oposición espiritual, un sinnúmero de cosas que él me contaba. Yo le decía: sabes, a pesar de todas esas cosas que nosotros podemos enfrentarnos como siervos de Dios, a pesar de la oposición que a veces el mismo enemigo quiera poner en contra de la obra de Dios, es tan hermoso cuando comprendemos que el que está con nosotros nos ha capacitado, nos ha puesto algo, nos ha depositado un talento especial
potencial para que podamos activarlo, podamos ponerlo por obra. Y así como Él ha depositado eso en nosotros, Él nos ayudará a salir adelante. Qué hermoso es servirle, qué hermoso es que usted y yo podamos comprender que no hay nada mejor que honrarle a Él de esta forma. Si nos enfocamos en esta tarea, yo le aseguro que usted comenzará a ver las cosas de una manera distinta y ya no se enfocará en su hermano, sino que usted solamente se enfocará en el servicio que Dios ha encomendado para su vida. Tercer enfoque en lo cual nosotros tenemos que prestar atención. Esta tarea que Jesús nos ha dado es enfocarnos en seguirle. Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Jesús le da a Pedro una tarea: apacienta mis ovejas. Pero también, si usted va conmigo al versículo 19 del capítulo 21, le dice: Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Después de que lo confronta, después de todo la conversación que tiene con él, le dice: sígueme. Y luego en el versículo 22 volvemos a ver que Jesús le enfatiza una vez más: ¿qué si este me sirve? ¿Qué si esto no interesa? Sígueme tú. Le dice en el versículo 22, vamos a leerlo de una vez más. Dice: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Enfócate en seguirle. Podemos creer que le servimos a Él por el hecho de estar activos en alguna área, pero si no hemos aprendido a seguirle, quiere decir que no estamos sirviendo de la manera correcta. Es importante que mientras nosotros buscamos servirle, también estemos conscientes de que tenemos que seguirle a Jesús. Jesús tiene el deseo que cumplamos íntegramente con todas estas tareas que Él nos ha dejado. Servirle, pero también seguirle. Cuando Jesús inicia su ministerio, se concreta en buscar 12 personas para que vengan tras de Él y le sigan. 12 personas para que le conozcan. 12 personas para que caminen con Él, que aprendan de Él, que se conviertan en sus discípulos. Es aquí donde podemos ver que Jesús le interesaba no solamente que le amaran, no solamente que le sirvieran, que hicieran algo por Él, sino que también estuvieran conscientes de que le seguían constantemente, de que estaban paso a paso dándolo con Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí nos da una clave importante en cómo seguirle al Señor. Primero, tenemos que negarnos a nosotros mismos. El Señor quiere que nos enfoquemos en seguirle. Y si estamos dispuestos a hacerlo, significa que vamos a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa dejar nuestro yo a un lado. Significa dejar nuestros deseos a un lado. Significa dejar muchas veces hasta nuestros sueños a un lado, con el deseo de seguir a Jesucristo, con el deseo de seguir a aquel que nos ha dado la salvación, con el deseo de seguir a aquel que nos ha dado promesas, con el deseo de seguir a aquel que nos ha dado la vida. Pero muchas veces queremos decirle: Señor, yo te sigo, pero aún quiero llevar aquí mi sueño, aún quiero llevar conmigo esta meta, aún quiero llevar conmigo este anhelo de mi corazón. No, amado hermano, si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que negarnos a nuestro yo. Es decir, yo voy a dejar este Neftalí a un lado, este carácter, esta persona, y decir: Señor, ahora tú dirígeme, ahora sé tú el que toma posesión de mi vida para yo poder agradarte a ti de esta manera. Él quiere que usted y yo le sigamos, y significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero también esta porción nos invita a tomar nuestra cruz. Y muchas veces cuando decimos tomar nuestra cruz, decimos: bueno, esta es la cruz que me tocó llevar. No se trata de esto. Cuando Jesús llevó la cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de carga que Él tenía que llevar.
Porque para una persona en este tiempo el llevar una cruz era la forma más humillante de morir. Para una persona, en este tiempo llevar una cruz era la forma más dolorosa de morir que los seres humanos podrían experimentar en ese entonces. Por lo tanto, esta frase de tomar su cruz y seguirme significa que estemos dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesucristo. Significa no solamente dejar nuestros deseos, nuestros anhelos, sino, como les decía hace un momento, yo voy a morir a mí mismo para poderte seguir a ti. Yo voy a morir a mí mismo para poder seguirte a ti. A veces queremos dejarnos el apellido. A veces queremos dejarnos el segundo nombre para que nos identifiquen. Pero si hemos decidido seguir a Jesucristo es porque usted y yo hemos comprendido que ahora seremos sus discípulos, que ahora caminaremos como Él caminó, que ahora pensaremos como Él pensó, que ahora actuaremos como Él actuó, que ahora tocaremos como Él tocó, que ahora sentiremos lo que Él sintió. Moriremos a nosotros mismos, a esta humanidad que usted y yo tenemos. Moriremos a eso que a veces el enemigo quiere poner en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, para poder vivir como el Maestro, para poder seguir esas pisadas que Jesucristo nos ha dejado. Porque seguirle significa convertirnos en sus discípulos. Hay una historia en la palabra de este joven rico que se encontró con Jesús. Y cuando él se acerca delante de Jesús, él le dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Yo ya he cumplido este mandamiento. Pero Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, déjalo y sígueme. La historia dice que este joven se entristeció, se dio la vuelta y no le siguió. Muchas veces hay cosas que no queremos dejar. Procuramos seguirle, pero queremos llevarnos a unas cosas ahí en ese momento que seguimos al Maestro. Queremos seguirle, pero aún no estamos dispuestos a dejar algunas cosas. Buscamos cumplir, pretendemos cumplir, agradarle, hacerlo, pero si no dejamos esas cosas que nos alejan, que nos separan del Señor, no podremos enfocarnos en la tarea de que Él nos ha dejado de seguirle. Es importante que usted y yo estemos conscientes que Él nos pide que le sigamos. Así como Él llamó a esos 12 discípulos, Él está llamando a cada uno de los que estamos en esta tarde y nos dice: sígueme. Sígueme tú, ven tras de mí, sigue mis pasos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y comienza a seguirme. Amado hermano, hay veces y habrá cosas allá afuera que nosotros vamos a enfrentar, que van a ser quizá muy difíciles, pero si nosotros llevamos la cruz de Cristo, pero si nosotros aceptamos negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él, yo le aseguro que Él hará esta carga más ligera. Podremos salir victoriosos, podremos ver su gloria, podemos experimentar cosas milagrosas sobre nuestras vidas, pero es importante que nosotros estemos dispuestos a seguirle a Él. Enfoquémonos en seguirle. No si nuestro hermano no le está siguiendo bien, o si se está retrasando, no si nuestro hermano ya va muy adelante, no si nuestro hermano ya alcanzó otros puestos, otras oportunidades de servicio en la obra. Enfoquémonos nosotros en seguirle, neguémonos a nosotros mismos, vayamos tras Jesucristo, busquemos agradarle a Él, y yo le aseguro que comenzará Él a obrar de una forma maravillosa sobre nuestras vidas, porque habremos entendido esta tarea que Él nos ha dejado. Me fascina poder ver el final de la historia de Pedro, porque aún y aunque después Jesús le dice: y esto a ti no te interesa, Pedro se enfoca. Pedro se enfoca y entiende. Voy a pedir a mi hermano del piano que si tome el lugar. Pedro se enfoca y entiende que lo que Juan estaba haciendo no era lo que a él le competía hacer. Pedro se enfoca y sigue con Jesucristo. Y me gusta saber lo que viene en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando Jesús les dice: esperen la promesa. Pedro era uno de esos que estaban ahí esperando la promesa, porque se enfocó.
Después de haber recibido esa promesa, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, podremos ver a aquel Pedro que estaba enfocándose en otra dirección y comienza a levantarse con mucho poder, con mucha unción, y se levanta frente a miles que estaban ahí y comienza a predicar con denuedo, comienza a anunciar y comienza a declarar que esto que había ocurrido es lo que Jesús había anunciado. Comienza a predicarles a aquellas personas, y no solamente comienza a predicar y se armó de valor, sino que también aquellos miles que le escuchaban aceptaron a Jesús como su Salvador. Todo porque Pedro supo enfocarse. Todo porque Pedro supo entender que él tenía que amar al Señor. Todo porque Pedro supo comprender que él tenía que servirle y Jesús le había dejado una tarea. Todo porque Pedro había entendido que era tiempo de seguirle solamente a él. Pedro se levanta en ese aposento alto y comienza a predicar, lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, y el Señor lo toma de tal forma que comienza a ser de impacto a todos aquellos que lo oían y comenzaron a aceptar a Jesús como su Salvador. Si usted sigue leyendo la historia de Pedro, me encanta ver que él una vez más vuelve a predicar y miles se convierten. Si usted sigue leyendo la historia de Pedro, aquel que estaba enfocándose en Juan, aquel que estaba enfocándose en su hermano, finalmente comprendió la tarea, y cuando estaba entrando a la puerta de la Hermosa, estaba ahí alguien que estaba cojo de nacimiento y le dice: dame algunas monedas. Y Pedro le dice, aquel que había estado desenfocado ahora le dice: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Ese Pedro comenzó a enfocarse, este Pedro comenzó a comprender lo que el Señor Jesús le había dejado, y es ahí cuando cosas grandes comenzaron a suceder en la vida de Pedro. Yo estoy consciente y estoy seguro que el Señor quiere hacer cosas grandes en su iglesia. Yo estoy seguro que el Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes, no solamente con los jóvenes. El miércoles compartía con los muchachos y les hablaba sobre la importancia de afirmarse en el Señor, de permanecer en el Señor, porque yo sé, el Señor ha hablado en mi vida y el Señor nos hace sentir que hay algo grande para la vida de nuestra juventud. Pero cuando yo meditaba en eso, el Señor me decía: no solamente para tus jóvenes, para esos muchachos, para esos adolescentes, sino para el resto de la congregación. Yo tengo algo especial, pero es importante que ellos se enfoquen en solamente amarme, en servirme y en seguirme. Y cuando comencemos a hacer esto, amada iglesia, yo le aseguro que comenzaremos a ver todo aquello que el Señor ha prometido para nosotros. Cuando comencemos a hacer esto, yo le puedo asegurar que comenzaremos a ver prodigios, maravillas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad. Pero solamente hay que enfocarnos. Solamente hay que enfocarnos. ¿En dónde? ¿En quién está poniendo su mirada? ¿A dónde se está dirigiendo su sentir, sus fuerzas, su amor? ¿De qué forma estamos sirviendo? ¿De qué forma le estamos siguiendo? Enfoquémonos. Enfoquémonos. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos en esta noche. Y antes que vengamos a este altar, medite en qué se ha estado enfocando usted. Diga al Espíritu Santo: revélame qué tarea he dejado a un lado, en cuál tarea he dejado de enfocarme. Y deje que su Espíritu Santo le revele y le haga entender qué es lo que usted tiene que comenzar a cambiar y en qué tiene que comenzar a enfocarse para que su obra se haga sobre su vida.